Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a, a este espacio programado por Ingeniería y Sociedad con relación a lo que es el ejercicio de seminario. Para esta oportunidad nos acompaña el semillero de Ingeniería y Sociedad en cabeza. Nos va a generar esta presentación las estudiantes Catalina Maya y María Alejandra Ríos, estudiantes del 9º semestre del programa de Ingeniería Industrial. Antes de comenzar, pues primero obviamente agradecer a todos los asistentes a este espacio, estos espacios de colectividad para pues la interacción de todo lo que es la divulgación y difusión de conocimiento y en esta oportunidad pues de nuestros estudiantes. El tema que nos atañe para esta tarde será la potabilización del agua en el municipio de Morindó, una visión desde la ingeniería industrial. El código de conducta, es importante dar otra vez la revisión y la importancia de este espacio, es silenciar sus micrófonos para desactivar y desactivar las cámaras durante la conferencia. Vamos a tener un espacio de preguntas al finalizar de la sesión. Entonces, para ello tenemos dos formas. Van a levantar la manito pues, para que hagamos ese espacio o también pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final entonces tendremos ese espacio para poder hacer la difusión para que nuestros ponentes, en este caso las estudiantes, pues puedan hacer la intervención y la respuesta a sus inquietudes. Vamos a tener el espacio del link de asistencia en una charla, en un espacio adelantado a ello, vamos a hacer esa socialización del link para que por favor nos apoyen con ese diligenciamiento. Recordarles que estamos haciendo la grabación de este espacio, entonces es importante también que lo tengan en consideración para también posibles evidencias en ejercicios futuros. Entonces, no sé, el espacio a continuación para la presentación, Catalina o María Alejandra, para que hagan entonces el debido espacio de compartir la presentación. Bienvenidas, chicas. Este espacio es de ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nosotros venimos como en representación del Semillero Ingeniería y Sociedad CIS y el día de hoy le damos bienvenida a nuestra charla acerca de la potabilización del agua en el municipio de Morindó, una visión desde la ingeniería industrial. Siguiente, por favor. Bueno, esta charla va como alineada a un proyecto de investigación que estamos desarrollando desde el semillero, el cual se titula Medición del impacto de la electrificación en la potabilización del agua en el municipio de Morindó, Antioquia, ¿cierto? Con este proyecto participamos de la convocatoria del Fondo para Apoyo a los Semilleros de Investigación de la Facultad de Ingeniería del año 2021, del cual salimos beneficiados y por ello tenemos como un año para desarrollar el proyecto, el cual iniciamos el 28 de enero del año 2022 y tenemos hasta el 28 de enero del año 2023 para finalizar pues, el proyecto. Actualmente, como semilleristas vinculados a este proyecto de investigación, tenemos a María Gabriel Barrios, Alexandra Pantoja, la compañera Catalina Maya, que nos va a acompañar también hoy aquí, y yo, María Alejandra Ríos. La agenda de la reunión, primero vamos a hacer como a explicar un poco el planteamiento del problema, luego vamos a hacer una caracterización del proceso de potabilización del agua y finalmente vamos a realizar, a explicar la hipótesis dinámica. Bueno, como paso inicial empezamos con el planteamiento del problema, donde tenemos que desde ya hace varias décadas factores como la tasa de natalidad, la disminución de la tasa de mortalidad y fenómenos como la migración han evidenciado un alto crecimiento poblacional, ¿cierto? Este fenómeno también se conoce como explosión demográfica, que no es más que el crecimiento sostenido y acelerado de la población. Esta explosión demográfica lo que genera es diversas problemáticas, especialmente en aquellos países en vía de desarrollo, donde factores como la tasa de natalidad no están alineados a este crecimiento económico
ocasionando que en estas regiones existan muchas dificultades para suplir las necesidades básicas de la población en temas como el acceso a energía, el agua potable, la salud, la vivienda digna, entre otros aspectos, ¿cierto? De aquí nace como el concepto de índice de necesidades básicas insatisfechas, eh, por sus siglas NBI, ¿cierto? Este mide pues qué tan vulnerable es una sociedad en cuanto a los factores antes mencionados. Eh, en América, pues en América Latina especialmente, este indicador es usado como, este índice es usado como indicador de pobreza, y específicamente en la situación de América Latina se presentan altos resultados, especialmente para el tema de acceso a servicios públicos y agua potable. Siguiente, por favor. Ya teniendo como un contexto más local, respecto a las NBI, para el caso de Colombia, se miden componentes como vivienda, servicios, temas de hacinamiento y dependencia económica, ¿cierto? Como resultados tenemos, por ejemplo, que la ciudad con menor índice de necesidades básicas insatisfechas es Bogotá, con una proporción de 3.47. Por otro lado, los municipios que mayores índices presentan son el Vaupés, con un puntaje de 68.94. Es decir, que tiene esta proporción de población en condiciones vulnerables por necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? De manera general, como vemos en la gráfica de la derecha, observamos que hay una mayor proporción de personas en estas situaciones de índices de necesidades básicas insatisfechas en las zonas rurales, en comparación pues con las zonas urbanas, lo que demuestra que esta problemática es mucho más aguda en estas zonas. Siguiente. Bueno, ya teniendo como el índice por municipios, específicamente el departamento pues, de Antioquia, tenemos que la ciudad de Medellín es la que menor índice presenta, con un valor de 5.17, ¿cierto? Y que los municipios con mayor puntaje son Vigia del Fuerte, con una proporción del 96.07%, y Murindó con el 92.14%. Estos son como valores para las cabeceras municipales, ¿cierto? Y presentan unos valores mayores para las cabeceras, para las áreas rurales, ¿cierto? Entonces, este proyecto, teniendo en cuenta estos resultados, lo que se decidió fue trabajar sobre el municipio de Murindó, ¿cierto? Como vemos en el mapa, este se encuentra ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, sobre el río Atrato. Además cuenta, pues como características, tenemos que este cuenta con 1.156 hogares y aproximadamente 4.642 habitantes, ¿cierto? Adicionalmente, este municipio cuenta pues como con 11 veredas y un corregimiento, y está ubicado en una zona que se caracteriza por ser muy lluviosa y por tener altos índices de humedad. Bueno, ya teniendo pues como todo este contexto de las necesidades básicas insatisfechas, lo que hicimos fue enfocarnos en uno de los componentes, ¿cierto? Especialmente en el componente de servicios, para el factor de acceso a agua potable. Entonces lo que hicimos fue como un contexto global del agua potable, donde encontramos que una de cada 3 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable salubre. Que también 2.2 billones de personas en todo el mundo no tienen acceso a este servicio de agua potable de manera segura, pues no tienen un sistema que los gestione de manera segura. Para el caso de América Latina, se tienen que 166 millones de personas no cuentan con abastecimiento de agua potable. Ya trayéndolo a un contexto colombiano, tenemos, por ejemplo, que el 97.9% de las zonas urbanas y el 71.5% de las áreas rurales cuentan con cobertura de acueducto. Y por otro lado, el 92.85% de las zonas urbanas y el 73.88% de las zonas rurales cuentan con cobertura de alcantarillado.
Sin embargo, el 60% de los hogares en Colombia no consumen agua en condiciones óptimas de potabilización, pues no cumplen con los parámetros de calidad para ser consumida. En el caso específico de Murindó, según la planilla de agua potable 2020 para Antioquia, este municipio no presenta datos para indicadores como la cobertura de viviendas de agua potable, es decir, que no hay pues ninguna vivienda de este municipio cuenta con acceso a agua potable debido a que no se cuenta con sistema de alcantarillado ni saneamiento, ¿cierto? Además, debido a esto, no se cuenta como con indicadores o índices que permitan medir esa calidad del agua que consumen las personas en esta ciudad, en este municipio, por lo que no se tiene, pues como no se tiene en sí el conocimiento del riesgo que están corriendo por consumir el agua sin ser tratada. Además, no se tienen, pues el municipio no tiene certificación sanitaria de agua potable. Toda esta problemática de la no potabilización del agua genera diversos efectos en ámbitos tanto como sociales, como en temas de salud y como en temas económicos, ¿cierto? Empezando como con temas sociales, encontramos que la no potabilización, pues no tener acceso a agua potable, genera que los niños, por ejemplo, corran un riesgo por contraer enfermedades relacionadas pues con el consumo del agua, ¿cierto? Y en el caso de que se tuvieran un mejor acceso a fuentes de abastecimiento, podrían dar como resultado que se ahorren tiempos, por ejemplo, pues el tiempo invertido en recoger el agua de otras fuentes y podrían mejorar la salud, que a largo plazo pues impactan como en el índice de asistencia a las escuelas. También tenemos que cuando el agua potable procede de fuentes de abastecimiento accesibles por redes de alcantarillado y acueducto, las personas gastan como menos tiempo y esfuerzo en recoger físicamente ese agua, lo que significa que pueden ser más productivas y tienen más tiempo para dedicarse a otros ámbitos de su vida, ¿cierto? Entonces esto también puede, el no tener que ir a recoger el agua puede impactar en temas de seguridad personal y disminuir pues el riesgo, por ejemplo, de enfermedades pues por cargar grandes pesos o por hacer largos viajes y por estas rutas peligrosas. En el tema de salud, tenemos que el agua contaminada también genera problemas de salud pública, ¿cierto? Ya que ocasiona, pues el consumo de agua no potable ocasiona enfermedades como la cólera, enfermedades diarreicas, la disentería, pues que es como una enfermedad pues donde se te inflama el intestino, enfermedades como la hepatitis, la fiebre tiroica, entre otras. Eh, Adicionalmente, pues el aumento de estos problemas de salud generan unos mayores costos a este sector en cuanto a medicinas, atención médica y uso de centros de salud de personas enfermedades, pues, enfermas a causa del consumo de agua. Y aparte del aumento pues, de estos costos del sector salud, también incrementan los gastos familiares por compra de medicinas, por temas de no poder, pues por temas de enfermedades y no poder salir a trabajar, entonces genera diversas problemáticas económicas. Finalmente, pues en muchas de estas zonas donde no se tiene acceso al agua potable, se optan por abastecerse de otras fuentes como el río o aguas lluvias, ¿cierto? Entonces lo que hacen es almacenar esta agua en tanques. Eh, eh, pues y esto genera un gran peligro porque estos sirven como medio para que los insectos vivan y se reproduzcan, lo que genera pues como un problema de proliferación de mosquitos que son portadores y transmisores de enfermedades como el dengue, el chikungunya y entre otras enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta el planteamiento del problema y toda la problemática encontrada, lo que se busca
con este proyecto es medir el impacto que podrían tener nuevas fuentes de energía en estos procesos de potabilización y cómo podrían impactar pues en el municipio de Merindó. Este proyecto se realizará mediante la herramienta dinámica de sistemas y como paso inicial del proyecto tenemos como la caracterización del proceso de potabilización. Bueno, iniciando con este proceso, pues con el proyecto lo que se hizo fue analizar diferentes fuentes de información que nos dieran pues como bases de acerca de cómo era el proceso de potabilización en general, ¿cierto? De estas fuentes establecimos como 4 etapas generales que son las que aseguran pues que el proceso de potabilización sea seguro y que la calidad del agua sea aceptable para el consumo humano. Entonces, primero, lo que tenemos es una etapa de captación donde se hace pues como la recolección del agua. Esta agua pasa a una fase de tratamiento, de pretratamiento, luego de tratamiento y finalmente pasa a ser almacenada y distribuida, ¿cierto? Todas estas etapas se van a detallar como a continuación. Buenas tardes, yo soy Catalina y en esta segunda parte de la presentación voy a comenzar hablando, como ya pues Aleja les comentó, sobre la caracterización que hicimos del proceso de potabilización general, en donde vemos que está dividido pues en 4 etapas. La primera, que es la captación, inicia tomando el agua bruta de una fuente natural. Con agua bruta me refiero a la procedente de fuentes naturales, es decir, las aguas subterráneas, superficiales, marinas, que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Luego esta agua es conducida hacia la ETAP, que la ETAP es la estación de tratamiento de agua potable, y ya comenzaría con el proceso de pretratamiento. En el proceso de pretratamiento se evalúan diferentes materiales y ya se toman ciertas decisiones, es decir, si se encuentra que hay material como ramas y piedras, se eliminan mediante rejas. Si se encuentran que hay material arenoso, se elimina mediante desarenadores. Si se encuentra que hay material como microalgas en el agua, se eliminan mediante flotadores. En la parte derecha tenemos pues como algunas imágenes de cómo son estos materiales. Continuando con el pretratamiento, luego de realizar estos pasos, se realiza una preoxidación. Con preoxidación me refiero a un proceso que permite eliminar sólidos en esas aguas contaminadas por medio de un proceso de aireación o de oxidación química. Aireación es eliminar olores y sabores producidos en esa agua. La oxidación química permite eliminar de esas aguas residuales ciertos componentes que se encuentran muy diluidos. Entonces, preoxidación, eliminar sólidos de esas aguas contaminadas por medio de esos 2 pasitos que ya les acabo de comentar. Luego se realiza un proceso de adsorción, que es remover sustancias que se encuentran muy disueltas, y luego se realiza una revisión de la alcalinidad del agua. La alcalinidad del agua es una capacidad para neutralizar los ácidos. Es por eso que el agua pues no tiene como ningún sabor, es un sabor pues muy neutro. Entonces, en este paso para revisar esa alcalinidad que tiene el agua es en el pretratamiento. Y depende de ese nivel de alcalinidad que se tenga, se determina si puede ya continuar al proceso de tratamiento directamente o si es necesario agregar unos componentes químicos como ceniza de soda, cal hidratada o soda cáustica. Son pues unos sustancias químicas. Y ya pasando al tratamiento, se comienza con un proceso de coagulación, que es remover sustancias inorgánicas como la turbiedad y remover orgánicas como el color y el sabor. Y esto también pues se hace adicionando sustancias químicas. A lo largo del proceso se realizan unas tomas de muestras debido a que pues todo el proceso de potabilización del agua pues toda esta agua la vamos a consumir, la van a consumir personas, entonces es muy importante ir revisando y estableciendo unos puntos de revisión de calidad. Entonces por eso hay una toma de muestra de agua en este paso de tratamiento, y
durante todo el proceso se van a encontrar una toma de muestras para evaluar ciertos aspectos de calidad que debería tener el agua en esas partes del proceso. Bueno, ya luego de la coagulación continúa la floculación, que es agitar partículas a bajas velocidades para crear unas partículas más grandes que permitan filtrarse de una manera más fácil. Para continuar con la sedimentación del agua, que es separar los sólidos que están más densos. Nuevamente se encuentra una toma de muestras, se pasa esta agua a través de un filtro que, como acabo de mencionar, se realiza floculación y sedimentación para que sea más fácil filtrarlas. Entonces en este punto se filtran. Nuevamente tomamos muestras de agua y ya se realiza la desinfección, que es eliminar organismos contaminantes por medio de cloro. Luego de que se toman muestras y luego de que ya todo el proceso está listo, puede pasar a la fase de distribución y almacenamiento, donde en la primera instancia se almacena el agua en un tanque de reserva y ya después de almacenado se puede distribuir por toda la red, pues que ya conocemos y que en el caso, por ejemplo, de Medellín, permite que llegue a todos nuestros hogares. Como ustedes se han dado cuenta, es un proceso elaborado, es un proceso que tiene muchas etapas, es un proceso que tiene muchos componentes y que es pensado con mucho cuidado. Entonces, como nuestro caso es saber cómo está la situación de Murindó, se analizó cómo realizan ellos este proceso de potabilización. Porque pues en Murindó no existe, como ya lo vimos en la problemática, una red de alcantarillado, de acueducto. Entonces ellos cómo potabilizan el agua y cómo lo podemos comparar con este proceso de potabilización general para dar cuenta qué pasos se cumplen o pues qué pasos se realizan, qué pasos no realizan. Y en realidad es, como ustedes se pueden estar imaginando, algo muy, muy sencillo, muy casero. Entonces ellos captan el agua claramente, este proceso sí es muy similar a lo que hacen, pero ellos realizan captación del río Atrato, de agua lluvia, y en épocas de verano pueden recurrir a unos pozos subterráneos, pero principalmente captan el agua del río Atrato y de agua lluvia. Y pasa directamente al proceso de tratamiento, en donde se desinfecta el agua. En algunos hogares la hierven, en otros agregan cloro o también agregan piedra lumbre, que la piedra lumbre es un mineral que está compuesto por aluminio y potasio. Y ya luego, después de que desinfectan el agua de esta manera, pasa directamente al consumo, al almacenamiento. En el caso del almacenamiento es para los tanques recolectores de agua lluvia, porque en los hogares de Murindó, en algunos de los hogares de Murindó, cuentan con tanques que son recolectores de agua lluvia. Entonces eso sería por ese lado como el almacenamiento. Pero en el caso, por ejemplo, del agua del río, la desinfectan pues la que necesitan y la consumen directamente. Listo. Entonces, sabiendo esta problemática, sabiendo cómo funciona un proceso de potabilización, sabiendo cómo lo hacen en Murindó, ya podemos pasar a construir lo que es un diagrama causal, es decir, nuestra hipótesis dinámica. En nuestra hipótesis dinámica, hasta el momento, como la llevamos en este momento, contiene 3 ciclos. En dinámica de sistemas los conocemos 2 como los ciclos de refuerzo, los 2 ciclos de refuerzo, 2 ciclos de refuerzo y un ciclo de balance, con los que vamos a profundizar directamente ya cómo funcionan, y ya les voy a explicar pues cómo son esas relaciones. Entonces vamos a comenzar por el ciclo del centro, en donde se comienza con una población. Tenemos una población inicial, que esta población va a aumentar, las poblaciones aumentan con los nacimientos, y esta misma población va a disminuir con los muertos, con las personas que mueren, con las muertes. Ahora, necesitamos calcular, como ya hemos comentado, el proceso también funciona mucho a nivel de viviendas, entonces necesitamos obtener unas viviendas. Estas viviendas se van a obtener por la población que se tiene y por unas personas por vivienda, como un promedio de personas por viviendas que se tenga en Murindó. Al obtener esas viviendas, podemos obtener
cuáles son las viviendas que cuentan con tanque. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué depende que las viviendas tengan tanque en Morindó? Entonces, esto depende de los ingresos económicos de las familias. ¿Por qué? Cada familia es la que se encarga pues como de comprar los tanques recolectores. Cada hogar adquiere pues su tanque por ingresos propios. Y pues el valor del tanque, el valor monetario del tanque, también determina la capacidad, porque pues si el tanque tiene una mayor capacidad es un poco más costoso, entonces esa capacidad de almacenamiento de los tanques también va a depender de los ingresos de la familia. Ahora, es muy importante determinar cuál es el agua disponible o la cantidad de agua disponible para el uso de estas personas en Morindó en las viviendas. Que esta variable de agua disponible para el uso va a estar determinada por el número de viviendas que tenga tanque, como lo acabamos de mencionar, por esa capacidad de los tanques, porque a más capacidad de los tanques, más agua puedo tener disponible. Y yéndonos para esta parte, seguimos aquí en el agua disponible para el uso, además de esas dos, también va a depender el agua de donde la capto. Entonces, por eso, en esta parte inferior del diagrama, o la que estamos viendo en pantalla, tenemos el proceso de captación que ya les comentamos un poco, pero ya acá es llevado al diagrama causal, en donde tenemos un porcentaje de precipitaciones, las lluvias, y este porcentaje de precipitaciones afecta directamente el agua disponible para su uso, porque si no llueve, no tengo agua disponible, o pues tengo menor agua disponible, entonces si tengo más lluvia, más agua disponible va a tener. Y a la vez, si hay más porcentaje de precipitaciones, va a aumentar el caudal del río. Al aumentar el caudal del río, voy a tener más porcentaje de captación de esa agua del río. Entonces, agua disponible para su uso, tengo los dos tipos de captaciones con los que nos vamos a enfocar, que son de aguas lluvias, porcentaje de precipitaciones, y del agua del río, o sea, porcentaje de captación de agua del río. Listo, vamos a continuar. Bueno, porcentaje de precipitaciones. Y luego de que tengo el agua disponible para el uso, podemos calcular cuál es ese consumo de agua no potable y de agua potable por vivienda, que ya vamos a ver cómo se va a separar estas dos partes. Listo, entonces, ubicados en el consumo de agua no potable por vivienda, si las personas no, como se mencionó en la problemática, si las personas consumen agua que no está potable, se van a enfermar. Entonces, si consumen más esta agua que no está potable, pues voy a tener más personas enfermas, que a su vez estas personas enfermas me pueden generar más muertes. Listo. Ahora, en la parte superior vamos a encontrar el diagrama, o pues se encuentra en el diagrama cómo funciona o esa partecita de la potabilización que ellos actualmente realizan por los métodos caseros. Entonces ahí tenemos esa variable del número de posibles viviendas que potabilizan el agua con los métodos caseros, cualquiera de los tres que mencionamos, hervir, cloro o piedra lumbre. Entonces, a más posibles viviendas que potabilicen el agua con estos métodos pues, que utilicen, voy a tener más agua, más porcentaje de agua que recibió un tratamiento. Y existirá más cantidad de agua que está apta para el consumo porque está potabilizada. Y entonces voy a encontrar la variable contraria a la que hablábamos de consumo de agua no potable por vivienda. Ahora voy a encontrar la de consumo de agua potable por vivienda. Y esta variable de consumo de agua potable por vivienda es la que va a hacer que disminuyan las personas enfermas y que a su vez pues, puedan disminuir las muertes. Listo. Entonces, hay otra variable muy importante que es el porcentaje de agua destinada para el consumo humano. ¿Por qué? Porque pues toda el agua que ellos capten, ya sea de agua lluvia, de río, no necesariamente la van a utilizar directamente para el consumo humano, pues también la necesitan para la limpieza, para el aseo. Entonces,
necesitamos encontrar un porcentaje o determinar un porcentaje de agua que está destinada para el consumo humano, porque esa agua que está destinada para el consumo humano es la que me puede generar las personas enfermas, pues la que nos puede enfermar. Y ya pues volviendo nuevamente a la problemática general, pues vemos que lo que nosotros graficamos o lo que nosotros hicimos pues como en nuestra hipótesis dinámica fue más que todo con el problema de esas enfermedades que causa la no potabilización del agua, en donde pues los ciclos que se van a obtener son este ciclo, primero que pasa pues por acá, el que se ve pues como más central, luego tenemos este que viene por acá, y luego tenemos este otro ciclo que viene por acá. Listo. Bueno, continuamos. Ahora se preguntarán, y entonces, ¿qué sigue? Faltan cosas pues como por hacer. Claramente, apenas estamos pues como en una etapa un poco inicial, ya faltan pues unas cosas importantes, que es ya estudiar, explorar un poco más el uso de esa energía, cómo nos va a ayudar, cómo va a impactar ese uso de la energía en esos procesos o para mejorar, para medir si esa energía me va a impactar en los procesos de potabilización, si me va a mejorar esa problemática que se está presentando. Y pues analizar qué tipo de energía, qué método nos sirve para la situación específica de Murindó, cuál alternativa de tipo de energía es ideal para la manera en la que llevan los procesos en Murindó, conociendo ya cómo potabilizan el agua, conociendo sus condiciones sociales, la calidad pues como de vida del municipio. Y esto, pues la idea es hacerlo por medio de un modelo de simulación que nos permita medir ese impacto, mirar si en realidad, pues como nuestra hipótesis de que el uso de la energía puede mejorar esos procesos de potabilización es cierta. Y listo, eso sería como el paso a seguir. Y bueno, pues estas son como las referencias que nosotros utilizamos. Y muchísimas gracias. Agradecemos entonces a las estudiantes Catalina Maggi y María Alejandra Ríos, en representación del Semillero de Ingeniería y Sociedad, por su amable presentación, una estructura pues que deja muy en claro esos pasos y aplicaciones de lo que es la ingeniería industrial en esos modelos de impacto social y económico en las regiones. No sé, revisemos el chat si tenemos alguna pregunta, o si alguien desea formularle alguna pregunta a nuestros estudiantes, pueden levantar la mano y en ese orden podríamos entonces hacer esas intervenciones. Mientras nuestro público se anima, una pregunta rápida a nuestras conferencistas en esta jornada de conferencias pues, del grupo. ¿Con qué agremiaciones nos podríamos aliar, o cuál sería como esa dinámica para poder fortalecer esos impactos sociales y esos impactos económicos? Si bien el proyecto en este momento ustedes dicen, y justo me leyeron la pregunta, ¿qué sigue después? Y sale Catalina con su slide de sí, sigue esto. Es de impacto social y relevante. ¿De pronto han pensado qué podría incluirse dentro de ese paso a seguir para poder asociarnos con alguien para fortalecer esa fase? No sé qué han pensado, si simplemente todavía no está dentro de los planes, pues simplemente es un no, pero como una invitación a considerarlo para que trascienda un poco de pronto esa propuesta. Profe, muchas gracias por tu aporte. En realidad creo que pues todavía no lo teníamos como muy presente, como con cuáles agremiaciones nos podríamos como explorar un poquito más posibilidades, pero pues es muy valioso y lo tenemos que considerar, porque de hecho pues siento que quizás cuando ya tengamos resultados de pronto de ese impacto, de qué cambiaría, cómo lo haría, o cuando tengamos pues como unos resultados contundentes de que de pronto una método de energía nos puede ayudar con esto, creo que pues podríamos presentarlo o mirar como con quién, pero por el momento pues no teníamos como eso muy claro. No sé qué piensa Aleja.
Exacto, como que no teníamos contemplado eso de posibles alianzas o quién nos podría pues, ayudar con estos procesos, pero nos parece como una propuesta muy interesante para analizar. No, a ustedes muchas gracias. Voy a revisar nuevamente el chat y preguntas. Sí, claro, el profesor Daniel tiene la manito levantada. Daniel, para que por favor entonces procedas. Muchas gracias. Hola Catalina, hola María Alejandra, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, profe, sí, te escuchamos bien. Niñas, yo estoy feliz porque digamos que obviamente es que ya están grandes, me pone a pensar, es que ya están en noveno, ¿cierto? Pero me parece que presentan de manera súper clara, súper pulcro todo, es decir, eh, digamos que obviamente esto es un proyecto que ustedes llevan trabajando mucho tiempo y que tienen el reto de tratar de hacerse entender en 40 minutos, cosa que no es difícil, no es fácil, ¿cierto? No es para nada fácil hacerlo. Y yo que he oído un montón de charlas, porque obviamente cuando uno se dedica a esto, he oído un montón de charlas, no todo el mundo tiene esa capacidad de poder hacer las cosas de manera tan nítida y tan precisa como ustedes lo hicieron. Entonces, yo me sentí súper orgulloso de ustedes dos y de pues, la profesora Laura también, que me imagino que les está ayudando mucho. Yo tengo como dos preguntas, pero a ver, una pregunta y un comentario adicional. La pregunta es quizás una pregunta de esas desagradecidas porque es que me pareció tan chévere que quiero saber un poquito más de lo que sigue, de lo que no han pensado, ¿cierto? Entonces, porque lo otro me pareció tan claro que no tengo mayores preguntas al respecto. Pero entonces, ustedes dicen que van a tratar de medir el impacto que podrían tener nuevas fuentes de energía en los procesos de potabilización. Pero entonces, dentro de mi ignorancia, yo vi que ustedes tienen hay como dos aproximaciones. Unos procesos bastante caseros, ¿cierto? Donde son las personas de manera autónoma en su casa que hacen eso. Y hay otra postura que es, me imagino, parecida al deber ser, donde el proceso de potabilización pasa por una planta de tratamiento y se le echan químicos y eso. Entonces, esa medición, la pregunta tiene que ver con esa medición del impacto, ¿va a cubrir esos dos escenarios? O si estoy siendo demasiado, si no entendí bien, si la pregunta es tonta, pues me dicen, ¿cierto? Pero como yo no he trabajado en ese tema, entonces quería saber si ustedes van a tener esos dos escenarios en su simulación o si no lo han pensado siquiera. Bueno, Aleja, voy a comenzar como respondiendo a la pregunta del profe y ya pues tú me complementas. Em, Listo. Creo que tocaste como varios puntos. Voy a intentar como organizar todas las ideas en mi cabeza. Y es que, bueno, por un lado, no sé si de pronto tu pregunta iba como en que quizás esa ayuda con la energía pueda ayudar a llegar o aproximarse un poco a ese escenario ideal, digamos ideal, de la potabilización, ¿cierto? Entonces, por un lado, creo que eso es como lo que necesitamos intentar averiguar si esa fuente de energía o ese método de energía que nosotros queremos aplicar en cuáles etapas, en cuáles partes del proceso general eh, impactaría para que también ayuden a fortalecer un poquito ese escenario que tienen actualmente en Murindó. Ahora, también creo que mencionabas como tener diferentes escenarios a la hora de la simulación. En ese caso, digamos que el que está en la hipótesis inicial, en el diagrama causal que les mostramos, es el escenario actual de Murindó, en donde se ven pues que están los métodos caseros. La idea es que digamos que el escenario nuevo que se plantee es ya utilizando o incluyendo unas variables que sean como relacionadas con esa energía, determinar en cuáles variables va a impactar y pues ese sería como el otro escenario en el que sería como el escenario, llamémoslo positivo, de, de
de la energía o de cómo debería ser y en qué procesos debería impactar. No sé si por ahí va tu pregunta y si Aleja quiere agregar algo, si no me vuelves a preguntar, no hay problema. No, sí, por ese lado iba. Quedo es muy curioso de ver el final del proyecto también, pero no sé si María Alejandra me quiera contar algo antes de hacer mi segundo comentario, que es una pregunta, pero eso realmente es una curiosidad. Yo creo que va como muy en línea de lo que dijo Cata. Pues lo que buscamos con el proyecto es mirar si estas fuentes de energía, pues si el uso de la energía impacta según las condiciones, pues como el municipio que tenemos que no tiene alcantarillado ni servicio de acueducto, impactan en más fases del proceso de potabilización general, ¿cierto? En temas del tratamiento, pretratamiento, y que no solo se enfoque y que no solo impacte en la parte de desinfección, sino que se puedan tener como eh, un impacto en más etapas que permitan tener una mejor calidad pues, de esa agua consumida. Listo. No sé, Dani. Laura, tú levantas, eso te iba a decir. Dale, que yo también No, estoy súper curioso con tu para trabajo. complementar, pues Eso, profe. básicamente lo que plantea Catalina o la idea que tenemos es, obviamente vamos a tener un escenario base, el business as usual, donde vamos a tener el estado actual, que es lo que ustedes vieron hoy en la caracterización. Entonces, ese nos va a permitir tener como unos valores iniciales o una caracterización inicial para poder comparar, donde como mínimo deberíamos tener un escenario adicional donde se vea la opción de energía y a qué partes del proceso de potabilización impacta y cuantificar de qué manera. Entonces, como mínimo, vamos a tener el escenario base y un escenario adicional que nos permita hacer como la comparación y la medición del impacto de esa fuente de energía. Ahora, te adelanto pues a modo de chisme. Lo que nosotros hemos revisado de la caracterización en Murindó es que ellos no tienen el sistema de acueducto. Entonces, por ejemplo, la última etapa, que es la etapa de distribución, de por sí ya no la podríamos tener. O sea, porque eso implicaría todo un proceso de infraestructura en el pueblo, de hecho, hasta de mover el pueblo para poder instaurar todo este proceso de acueducto. Entonces, ese estado ideal que se supone que debería tener no sé, una comunidad frente al proceso de potabilización, ya esa estado ideal no es posible en el municipio, al menos teniendo en cuenta, porque nosotros tenemos como la variable económica de alguna manera ahí como limitando el proceso. Si ellos tuvieran un acceso ilimitado a recursos económicos, pues ya uno podría soñar y decir, no, pues implementemos un acueducto, movamos el pueblo y lo montamos. Pero pues dadas las caracterizaciones socioeconómicas del municipio, pues no es una opción viable y por eso ya sabemos que esa estabilidad, al menos en la aproximación que nosotros vamos a hacer en el proyecto, no va a ser 100%, pero sí tenemos que revisar exactamente con ese apoyo energético qué otras partes en sí se podrían mejorar y ese sería como ese escenario adicional. O sea, la idea serían esos dos escenarios. Súper. Bueno, antes de darle la palabra como a los demás, como hago mi última pregunta, pero esta yo creo que es más sencilla. Y primero un comentario y es que obviamente la primera parte de su presentación describe algunas dimensiones de Colombia. Colombia es un país con un montón de problemas, pero no solo eso, sino que bastante inequitativo, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, muestran unos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas en ciudades principales como Bogotá y Medellín, que uno dice no son tan graves, pero cosas horribles como las que muestran en municipios como Murindó. Entonces la pregunta, pues a mí me encanta este tipo de trabajos porque desafortunadamente como que en nuestro currículo nosotros solemos enfocarnos en problemas empresariales y creo que hay un potencial enorme en este tipo de cosas que ustedes están haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron ustedes dos preguntas? ¿Cómo llegaron ustedes a Murindó? Que es la primera. Y segundo, ¿cómo hacen desde Medellín
para entender Murindó. Y ya con eso no más preguntas. Listo. Bueno, pues, ¿cómo escogimos Murindó? ¿Cómo llegamos a Murindó? En realidad, pues está muy relacionado con lo que fue presentado de las cifras, ¿cierto? En donde, de hecho, Aleja mencionaba que Vigía del Fuerte y Murindó tenían pues condiciones de las necesidades básicas insatisfechas, unos índices pues muy altos y en realidad fue pues como más por nivel de cifras, pues como, sí, por las cifras. Y obtenemos información por contactos, porque en realidad no hemos como tenido la posibilidad de hacer una visita de campo o algo así, pero sí hemos tenido información pues, por contactos y obviamente por búsquedas de planes de desarrollo, porque se han encontrado de la página de la alcaldía de Murindó, más o menos eso. Muy bien, Catalina, las felicito, yo quedo feliz. La profe va a agregar algo. Perdón, sí. Bueno, y también de cómo llegamos a Murindó. Bueno, ese proyecto es un proyecto que se viene trabajando hace rato en el semillero, es decir, antes de que se pasara la propuesta al fondo, venía trabajándose el proyecto, intentando su formulación. De una identificación dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hace un tiempo pues, se presentó en otra convocatoria vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo para Antioquia. Entonces, revisando como los diferentes objetivos y las metas de los objetivos de desarrollo sostenible para Antioquia, encontramos todo el tema de potabilización y veíamos que Murindó tenía una caracterización bastante baja en todo lo que tenía que ver con agua potable, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y adicional como a la información, bueno, como les comentó Catalina, en realidad es con contactos. Las personas que trabajaban antes en el proyecto lograron contactar a, a, a personas que estaban en la secretaría en Murindó y actualmente también ya lograron unos contactos, ¿cierto, Cata? Sí, actualmente, por ejemplo, una de las que nos ha pues brindado más información, de hecho, en el momento en el que nos necesitamos, encontramos es como una agencia de turismo en Murindó, pues eso lo hacen allá, es como de turismo ecológico. Entonces ellos han estado, pues conocen, en realidad conocen como a la perfección su municipio y como todas las dinámicas y nos han ayudado actualmente pues mucho con eso. Listo, entonces nuevamente felicitaciones entonces a nuestros estudiantes por su participación en este espacio. Agradecemos a todos y a cada uno de los asistentes. Estuvimos en un tope de 30 asistentes, es una buena asistencia para este espacio. Muchas gracias a Catalina y a María por este escenario, a la profesora Laura por ese acompañamiento, y es evidente entonces el tema de compromiso y dedicación para que estos espacios sean lo más enriquecedores posibles y vamos aprendiendo de todas estas mecánicas. Con esto entonces daríamos por cierre o por finalización este espacio del semillero, de la jornada de conferencias con el semillero de Ingeniería y Sociedad, con la conferencia titulada La potabilización del agua en el municipio de Morindó, una visión desde la ingeniería industrial. A todos muchas gracias. Les recordamos que en el chat está entonces el link de la asistencia para quienes aún no lo han diligenciado. Es para nosotros muy importante su acompañamiento. Terminaré entonces la grabación y los invitamos a estar muy atentos para nuestros próximos escenarios. Una feliz tarde para todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas Eli, gracias.